o sea, 440 millones de pesos mexicanos, una superficie total de 22 millones de kilómetros cuadrados y una población de 440 millones de seres humanos. Para México, quiero comentarles, Estados Unidos es el destino principal de sus exportaciones. Y eso es algo que nos ha afectado mucho a México. Nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, lo mismo que para Canadá. Por razones geográficas, por la cercanía de los mercados, los procesos de integración económica entre los tres países se han venido incrementando. Y este TECMEC no contempla, sin embargo, los beneficios que otros bloques contemplan. Este TECMEC se acaba otra vez de reiniciar con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es para nosotros la victoria de la izquierda mexicana, y que además, a pesar de eso, no se contempla lo que se contempla en varios, como es la Unión Europea, por ejemplo. Otorga a los países miembros básicamente en cuanto al trato que reciben los países de menor desarrollo. Quiere decir que en este tratado que se firmó TECMEC no considera a los países de menor desarrollo como debería de considerarse como la Unión Europea. Pues México ha entrado a formar parte de este TECMEC como socio minoritario, ya que tiene menor desarrollo pues, económico, sus contrapartes que en buena medida en mayores índices de pobreza y marginación está el mexicano. Al inaugurarse el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, le decimos en México AMLO, así lo conocen ustedes. En 2018, la política exterior de México hacia la región latinoamericana dio un vuelco, pues los gobiernos neoliberales se habían caracterizado por su cercanía y entrega hacia la gran potencia norteamericana. Y ustedes se acordarán de una penosa cosa que vivimos en México y que nos dio una vergüenza terrible al pueblo mexicano, cuando en el gobierno de Fox, que es cuando empezaron las olas del azul, del PAN, de la derecha mexicana, le dice a nuestro querido comandante Fidel Castro, comes y te vas. Así más empezó en México, desde el 2000, empezó a cambiar la política mexicana hacia el exterior, hacia nuestros países hermanos, y bueno, fue marcando un alejamiento latinoamericano que siempre había mostrado los gobiernos de la Revolución Mexicana, que siempre eran más cercanos. De este modo, en el 2019, México dejó pasar miles de migrantes provenientes de la región centroamericana, principalmente el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, que usaron el suelo mexicano como lugar de tránsito hacia Estados Unidos, en una de las corrientes migratorias más grandes de la historia de lo humana que hayamos vivido. Hay que tomar en cuenta que llegaron migrantes de Centroamérica, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, e incluso de los continentes africano y asiático, lo que tampoco habíamos vivido en otras épocas. Esto fue para nosotros, tuvimos una gran visita, estuvieron llegando, no, pues visita no, estuvieron llegando a su territorio, trasterrados que se dirigió hacia Estados Unidos, donde solo recibieron asilo unos pocos, desgraciadamente, los demás fueron devueltos a México, y a la frontera México-estadounidense. Se pobló de miles de nuevos habitantes, muchos de los cuales adaptarán a estas nuevas condiciones, donde México aún no ha hecho políticas públicas y que está trabajando en eso el gobierno federal y la Cámara Federal para políticas públicas para los migrantes, que llegó en esta nueva oleada que nunca habíamos vivido en la historia mexicana, en la historia humana, y se está trabajando desde la Cámara Federal esta nueva forma de tratar a nuestros hermanos que se quedan en México al no poder pasar a la famosa cambio de vida que se quieren hacer, que es la vida americana, y que quieren pasar a los Estados Unidos o Canadá. Se produjo entonces el episodio típico de la arrogancia imperialista, eso lo quiero decir muy bien. Donald Trump amenazó a México con elevar los aranceles hasta el 15% y más a las enormes exportaciones de productos mexicanos hacia ese mercado el más grande del mundo. Se produjo así una espinosa negociación que obligó que México a implementar medidas de contención de los migrantes mediante el empleo de la Guardia Nacional a ambas fronteras. Algo que también nos dolió mucho al pueblo mexicano, de ver a la Guardia Nacional, la nueva guardia creada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo contenía las fronteras como Guatemala y de Estados Unidos, que fueron episodios lamentables para el pueblo mexicano, pero que además vimos que fue la forma como Norteamérica presionó al gobierno mexicano para poder dejar de ver la parte de los aranceles. Que en algo contuvieron la avalancha, y en México hay en este momento unas 40,000 solicitudes de asilo
La cifra va en aumento que el país está atendiendo en la medida de sus posibilidades. La política de libre migración fue abandonada por el gobierno obradorista para adoptar la de una migración regulada y controlada. A los migrantes se les da atención médica, albergue y empleo dentro de los varios programas federales, básicamente en el de Sembrando Vida, que consiste en la plantación de millones de árboles para reforestar la región del sureste mexicano, Chiapas, Campeche y Tabasco, incluso el norte del país, el estado de Durango. Miles de migrantes han encontrado refugio y empleo en México, asimismo debe ser un país de paso. Se ha convertido en un país de destino, al que los migrantes llegan en busca de oportunidades, de empleos y seguridad, y que esperamos, pues, que México pueda darle la calidad de vida que están buscando. México ha encontrado recursos económicos contemplados en su legislación, tanto a Guatemala como Honduras y El Salvador, para invertir en programas de empleo en esos países, y hay varios proyectos de desarrollo conjunto que incluyen las comunidades, los puertos y varios proyectos de integración de los sistemas eléctricos a través de la frontera del sur del país. Al mismo tiempo, México ha mantenido buenas relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con este nuevo gobierno, con este nuevo empiezo 2018. Quiero comentar que son países para nosotros, no solo para el gobierno mexicano, sino para nosotros los mexicanos, son países que buscan su propio camino y régimen económico y social diferente y que se imponen ante Estados Unidos. Es algo que vemos todos los mexicanos, que lo conocemos, que lo recibimos, que lo aceptamos, que lo vemos. En el caso de Bolivia, el gobierno mexicano dio refugio siempre al presidente Evo Morales, a su compañero Evo Morales y su embajada en La Paz, dio asilo a varios dirigentes del gobierno de Evo, lo que le costó varios incidentes con sus autoridades golpistas de este país, y por supuesto también el llamado enojo de Estados Unidos por haber hecho y también eso nos ocasionó internamente en el país mexicano, pues que la derecha diera golpes fuertes hacia el presidente de la República por la decisión, que no nos arrepentimos y tampoco se arrepiente de haber atendido a nuestro compañero y hermano Evo Morales. La doctrina Estrada, joya de la diplomacia mexicana, que establece la no intervención y la determinación de los pueblos y que figura en la Constitución mexicana, se ha aplicado en varios diferendos, básicamente en Bolivia y Venezuela. Lo mismo que con Cuba, país con el que México tiene muy buenas relaciones. La brigada de médicos cubanos que vino al país para apoyar en casos de COVID-19, al terminar su contrato, acaban de regresar a su país. Y quiero por este medio agradecerle a todos nuestros hermanos médicos cubanos todo el apoyo que recibió México, que fue mucho para parte del COVID-19. En síntesis, en términos geopolíticos, México forma parte de un bloque económico de Norteamérica, pero que por su identidad con los países latinoamericanos cumple una función de bisagra que abre las puertas de ambos mundos. En el asunto del conflicto con Venezuela, México ha sostenido la política de no intervención en los asuntos internos. Reconoce el gobierno bolivariano encabezado por Nicolás Maduro, porque fue producto de una elección legítima, y no reconoce la figura de Juan por la simple razón de que nadie lo eligió. Aunque tenga el reconocimiento de numerosos países, y esta política ha sido invariable del presidente de la República y de mi país. De este modo, México regresa a sus identidades, a efectos por los afectos y cariño de sus queridos países de América Latina, por los cuales nos unen numerosos estrechos de lazos de cultura, de idioma, de intereses en la lucha de mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos. Así que nosotros los mexicanos estamos muy contentos de que México regrese a ese país que tiene como prioridad no la parte norte, sino la parte sur. Ese es un pequeño resumen que les quise leer muy rápido para mejor empezar en preguntas o las intervenciones que podamos tener. Gracias. Y seguro que van a venir preguntas, interrogantes y hasta réplicas, ¿no? Porque ese es el objetivo de este encuentro. Marta, la economía norteamericana cae 32% y se anuncia una mayor caída aún en este segundo semestre. Suben las tensiones con China, se cierran consulados, además de eso monta la tensión con Rusia, se trasladan tropas norteamericanas hacia Polonia, Estonia, Lituania, Ucrania, en una especie de tenaza hacia Rusia en medio de una crisis capitalista que ya no se discute su existencia, sino más bien se intenta caracterizar
la fase de esta crisis. Lo cierto y lo concreto es que Estados Unidos se encuentra en una situación interna, además de los problemas a nivel internacional, de disgregación y de ingobernabilidad absoluta. Si seguimos lo que pasó en Ferguson, New York y en estos días en Portland, hablan suficientemente de la gravedad de la situación. Incluso se está debatiendo en este momento la posibilidad de una suspensión de las elecciones, ¿no? Todo esto pues habla de una especie de resquebrajamiento. A ver, Marta, ¿cuál es la situación real y cuál es el impacto de esta disputa de poder a nivel internacional en la región, teniendo en cuenta el fracaso de los gobiernos neoliberales, el actual fracaso de Chile, Perú, Bolsonaro, etcétera? Bienvenida, Marta. No se escucha. ¿Me oyes, Hugo? Buenas Ahora sí, tardes a ahora, todos. perfecto, Ok, ahora sí. ¿cómo están? Buenas Bien. tardes a todas y a todos. Un gusto conseguirme con ustedes en este espacio. Saludos a Fátima, los compañeros de Decamisado, a la gente de la Biblioteca Hugo Chávez en Asunción y a la diputada Tania, que acaba de hacernos un panorama muy importante, que además en estos temas que vamos a tratar, México tiene un lugar importante por su ubicación geográfica y también por la importancia que tiene para toda América Latina, ¿no? Hay un planteamiento que hizo Tania que yo voy a partir de allí para el análisis que tú estás planteando, Hugo. Cuando ella dice que México mira al sur, ¿no? Pasa por revisar incluso el mismo lema del encuentro de intelectuales que tiene que ver que la mirada hacia el sur de América Latina, ¿no? Y el impacto que eso tiene en el juego, en el ajedrez a nivel internacional, ¿no? Tú decías bien, hay una crisis de Estados Unidos, hay una crisis interna, pero también hay una crisis interna de Estados Unidos y hay una mirada y una conducta de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la relación en el mundo Estados Unidos-Unión Soviética planteaba una repartición, digamos, una estructura a nivel mundial que estaba como muy clara, y un status quo con unas reglas medianamente claras, aceptadas por todos, ¿no? Cada quien con un rol, con un área de influencia. Después de la caída del muro de Berlín y el resquebrajamiento de la Unión Soviética y el repliegue de Rusia como heredera de ese legado de la Unión Soviética, Estados Unidos cobra una mayor fuerza y se convierte en un hegemón mundial con una visión prácticamente unipolar, copando muchos de los espacios que habían sido de la Unión Soviética o en contrapeso, que no tenía ya contrapeso en el mundo, ¿no? Entonces, en esa visión, pasar de esa visión de dos polos a una visión en la que el rol de Estados Unidos es el único sobre qué decidir en el mundo y cómo decidirlo, en el que el resto del mundo parecía no tenía nada que decir según la perspectiva de Estados Unidos y de muchos que siguen esa visión. Surge China con un peso importante no solamente en el tema económico, que es fundamental, sino también en una avanzada de China. Incluso nosotros lo podemos ver en América Latina y en el Caribe, ¿no? Es decir, hay cada vez una mayor presencia de China en la región y un mayor relacionamiento de la región con China, y en Rusia, en el caso de Rusia, un planteamiento también de reacomodar o de retomar los espacios que habían sido de la Unión Soviética. Entonces, pero en esa visión internacional, donde va cobrando fuerza China, va cobrando
o retomando espacios Rusia que fueron en su momento de la Unión Soviética. En ese conjunto hay un rol que América Latina y el Caribe desempeña, ¿no? Que nosotros tenemos que pasar por reconocer y por entender de alguna manera, ¿no? La visión del status quo internacional, en el que Estados Unidos defiende su posición y quiere sostenerse a toda costa. Creo que la expresión de Trump es la misma existencia, su conducta, son una expresión de esa realidad. De Estados Unidos, Rusia y China queriendo reformar ese status quo, tomando un espacio que es para una multipolaridad, pero también con algunas condiciones más o menos preestablecidas, ¿no? Digamos, reformistas en esa visión internacional. Y en ese contexto comienzan a surgir, después del triunfo del comandante Hugo Chávez, del triunfo sucesivo de distintos presidentes de izquierda, de una visión distinta en la región, comienza a haber una visión que ya no es solo de reformar el espacio el espacio internacional, sino de revolucionar ese espacio. Y en esa visión, que es en el marco en el que surge la CELAC, el ALBA, Petrocaribe, el Mercosur, la UNASUR, es decir, hay una reformulación de cuál es el rol de América Latina y el Caribe, que además es un tema central, porque no estamos hablando solamente de América Latina, sino también del Caribe, que plantea que el mundo no tiene por qué estar sobre las decisiones hegemónicas de Estados Unidos, que no está dispuesto a subordinarse. Y ante esa situación, considerando un poco que toda la visión de América Latina y el Caribe como patio trasero de Estados Unidos, terminamos en una confrontación con Estados Unidos en la que otros actores también tienen alguna incidencia, pero en el que América Latina y el Caribe comienza a ser la piedra en el zapato de Estados Unidos. El tema y la conducta de Trump en relación a la región de absoluta subordinación, lo vimos no hace mucho con los planteamientos del Comando Sur, cuando dice que tiene a las Fuerzas Armadas de Colombia y a las Fuerzas Armadas de Brasil subordinados a ellos, trabajando para ellos sin ningún cuidado ni siquiera de las formas, ¿no? Entonces, en esa visión internacional también es un poco lo que decías tú, una expresión de la crisis del capitalismo. Tú decías, hay que caracterizar, o sea, estamos en una fase de caracterización de la crisis del capitalismo. Un elemento central es cómo es los contrapesos y las fuerzas a nivel internacional, cómo se manejan, pero también cómo se expresa simbólicamente esa relación internacional. En ese caso, Venezuela tiene una larga experiencia, sobre todo este último año, cuando no se ha respetado ningún ámbito el derecho internacional, no se ha respetado ni las normas básicas, ni el derecho internacional, ni siquiera se nos respeta los consulados, las estructuras, las sedes diplomáticas, las sedes consulares, es decir, no hay. ¿Por qué? Porque hay una actitud de Estados Unidos y de los aliados, lo decías tú, algunos países en la región que lamentablemente se han plegado y que han decidido que son subordinados en esa dinámica de visión hegemónica en la que están convencidos todavía que la visión del mundo es plegarse y subordinarse a Estados Unidos. No hay una capacidad de actuar, ¿verdad? Al menos con una cierta, yo diría incluso decencia en ese marco, ¿no? O sea, no hay respeto a la no injerencia, no hay respeto a la soberanía de los países. Entonces, la conducta de Estados Unidos, tú bien lo decías, no solamente por el resquebrajamiento interno,
Trump viene a ser una expresión importante de lo que es la crisis del status quo de Estados Unidos. Él representa un sector de esa visión de Estados Unidos, pero evidencia, ¿no? Sin ningún cuidado de nada, la visión que tienen respecto a América Latina y el Caribe, y en el caso de Venezuela, la conducta contra nosotros es una expresión clarísima, clarísima, de que la acción nuestra de impulsar, volviendo al tema de la integración, de impulsar una visión revolucionaria, no opuesta a la subordinación ante Estados Unidos como hegemón, pero además asumiéndonos no como una pieza que se subordina a otros actores internacionales, sino asumiéndonos como un actor central en esa visión multipolar, hace que bueno, que dio pie, como decía antes, a todo lo que fue, y a todo lo que en su momento fue la CELAC y el impacto que tuvo, a Petrocaribe, al ALBA, que todavía tienen un peso importante en la región, entre otras cosas, porque la relación con el Caribe, ¿no?, es central. México, por ejemplo, México y Venezuela tienen una experiencia de trabajo conjunto para el relacionamiento con el Caribe, ¿no? Porque la región, toda América Latina y el Caribe, en esa visión de patrio trasero, terminamos estando como o sea, no terminamos asumiendo la totalidad de lo que deberíamos algunos países, el rol protagónico que tenemos como actor central en esa visión multipolar, ¿no? Y hay algunos elementos de esa crisis del capitalismo que además de la visión en el mundo, o sea, de la visión internacional, que tiene que ver, por ejemplo, hay un tema central allí que es el tema de los migrantes, lo mencionaba la compañera mexicana, ¿no? Es decir, en esa expresión de la crisis del capitalismo, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de la migración? Porque la crisis del capitalismo y de las formas que venimos teniendo de producción ya no son las mismas. Entonces, las soluciones que estamos buscando o las soluciones que buscan las poblaciones a nivel mundial no consiguen salida a lo que antes se hacía, ¿no? Entonces, esa relación comienza a ser muy, muy, digamos, muy inestable porque hay muchos elementos en juego, ¿no? No sé si... Está bien, Marta, muchísimas gracias. Ahora se abren los espacios para o réplicas, o interrogantes, o preguntas, acotaciones, observaciones, y el debate queda abierto. Lo único que se pide es que se levante la mano para la intervención respectiva, ¿sí? Edwin. Sí. Adelante, Hola. Edwin. Saludos a todos, un abrazo gigantesco para todos. Tengo dos preguntas muy puntuales. Una para la diputada Tania y otra para Natalia, creo que se llama, la compañera venezolana. Marta. Saludos, Marta. Yo también soy venezolano como tú. Un gran abrazo. Mira, Tania, una cosa que me queda a mí pendiente, que como es algo muy, muy, muy delicado, Tania, que es el caso de los crímenes de lesa humanidad. A mí me importa sobremanera tu opinión con respecto a qué pasó con Ayotzinapa, qué pasó con los docentes de Ayotzinapa. ¿Ve? Creo que es un punto importante, aunque entiendo perfectamente que la discusión central del tema no es estrictamente eso. Aprovecho la oportunidad, no voy a dejar de pasarla, Tania, porque me importa de un político que me lo pueda, digamos, aclarar. Y por otro lado, con Marta, mira, hay cosas interesantísimas allí con lo que tiene que ver.
Yo no sé si es una crisis que está sufriendo el capitalismo. A mí me parece que es una reconfiguración del capitalismo. El capitalismo se está reconfigurando terriblemente porque son las grandes élites, tienen mucho poder, y más ahorita con toda esta pandemia, todos en casa, hay toda una estructura de reformulación del capitalismo. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero crisis del capitalismo, yo no quisiera llamarlo crisis del capitalismo. No quisiera decir de ingenuo que el capitalismo está en una fase de terminal, ni que ya está por acabarse, ni que viene todo un proceso de disminución del capitalismo mundial. Al contrario, esta reconfiguración nos está trayendo un acentuamiento mucho más serio del capitalismo, porque esta configuración en sus primeros pasos nos está dando algo que es terrible, que es mucho más exclusión, porque el capitalismo se está reconfigurando en función a la gran tecnología. Y mi gran preocupación es que los polos de poder que están en conflicto no son capitalismo-socialismo, no son capitalismo otra cosa, es una lucha de poder dentro del capitalismo, porque China juega con todos los elementos del capitalismo y el apoyo que se le da a Venezuela, que es importante, y me alegro y lo defiendo, no es en función a lo económico en buena medida, es un apoyo político incondicional. Pero mucho han podido hacer los chinos en función a la crisis venezolana y no lo han hecho. Ahora te pregunto, Marta, la crisis del capitalismo, digamos, o la reconfiguración del capitalismo, como yo modestamente creo que es, con estos dos polos, que los dos se están debatiendo dentro del mismo sistema capitalista, ¿tú crees que eso puede tener cierta esperanza en el futuro? Eso es todo. Gracias. ¿Quién empieza? Tania, Marta, compañera Tania, para usted la pregunta también. Gracias, compañeros. Compañero Edwin, ¿verdad? Edwin. Edwin, sí. Gracias. Bueno, la pregunta que hiciste creo que es una pregunta obligada. Es un tema muy delicado el de Ayotzinapa. La desaparición de, la verdad, de 43 normalistas de esta normal, de este tipo de normales, y quiero comentarles que estas normales son normales que dan una mentalidad precisamente de crítica a los profesores, a las maestras, que de los gobiernos anteriores han sido, la primera prioridad es desaparecer las normales rurales. Ha sido como el neoliberalismo en México, parte de lo que ha querido acabar son estas normales. Y lo que pasó en Ayotzinapa, precisamente el 26, el 27 más o menos, lamentablemente de septiembre 2014, pues todavía el mes pasado se reunió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa de este 2020 aproximadamente, y dijo que la secretaria de Gobernación, que así se llama en México, la secretaria de Gobernación, está la licenciada Sánchez Cordero, que le encargaba que fuera una de las prioridades en su gobierno. Eso lo dijo desde el 2018. Yo quiero ser muy clara contigo, Edwin, es bien importante. Es lo último que ha hecho nuestro presidente, reunirse con los familiares en este 2020. Sí creemos que puso ya al gobierno, a la parte federal, a hacer investigación. Por supuesto, después de la investigación hay detenidos. Está detenido el que era presidente municipal de Iguala, junto con su esposa, pero creemos que no es el fondo del asunto. Entonces, sí hace falta mucho más la investigación. Hasta el momento no tenemos resultados y creo que es algo que tendrá que dar resultados el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No solamente a México, sino al mundo. Lo que sucedió con estos normalistas, tiene que haber una respuesta que aún no se ha tenido. Gracias, Tania. Marta. Bueno, la pregunta de Edwin creo que es la pregunta del debate de hace muchísimos años, si estaba en crisis el capitalismo o no, si cada quien tiene una posición sobre ese tema, ¿no? Pero hay algunas cosas que yo creo que deberíamos preguntarnos. Primero, en el caso de lo que Edwin plantea de China, ¿no? En primer lugar, un elemento de China a preguntarse es,
¿Qué hizo China? Es decir, lo primero que voy a decir es, no creo que tengamos los venezolanos que esperar que China haga algo en el ámbito económico por nosotros. Creo que lo que haya que hacer en el ámbito económico y lo que hemos hecho hasta ahora es algo que tenemos que trabajarlo nosotros los venezolanos. Sí creo y coincido con Edwin que hay preguntas que nosotros tenemos que hacernos respecto a otros y cómo otros resolvieron el tema económico. En el caso de China, por ejemplo, algunos elementos que creo que con los que podemos coincidir, uno es que hay un rol del Estado que es relevante, en eso coincidimos con los chinos, quizás tenemos que todavía hacer reformas importantes en el caso nuestro de la eficiencia del Estado y algunas cosas que tenemos nosotros que trabajar. Luego hay un elemento que es central, que cuando China hace que se haga todo ese proceso que se hizo de inversión extranjera, y las empresas, y abrió todo el espacio para la inversión extranjera en su territorio, ellos lograron hacer algo que creo que vale la pena que lo reflexionemos y lo estudiemos a detalle, que es en el marco de la plusvalía de la que se apropiaban las empresas internacionales. Hay una parte de eso que quedó en China y que permitió de alguna manera un desarrollo económico del país, que permitió incluso una mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Siempre desde fuera uno evalúa, bueno, la mano de obra en China es mucho más barata, no hay protección a algunos derechos de los trabajadores, si se hacen juicios respecto a esa situación, pero tampoco se evalúa cuál era la realidad de esos trabajadores antes de esa situación, ¿no? Porque creo que un elemento central para el análisis de la crisis del capitalismo es esa confrontación capital-trabajo, cómo se maneja, ¿no? Un poco por ese orden iba mi preocupación en el tema de los migrantes, que bien explicaba Tania por el caso mexicano, pero que es una situación mundial. Es decir, en esa confrontación capital-trabajo, ¿cuál es el lugar de los trabajadores? ¿Cuál es el lugar de la fuerza de trabajo? Pero además, ¿cómo se ve la fuerza de trabajo? ¿No? O sea, no solamente el rol que juega y el rol que desempeña. Y ahí sí creo yo que hay que hacer un análisis más amplio, y también ahí hay un rol que juega la política, los actores políticos y los actores internacionales, y quienes tenemos las posiciones políticas de los que nos encontramos en este espacio, es decir, cómo se ve la fuerza de trabajo, si como sujeto de cambio o no. Creo que es una reflexión prácticamente histórica, pero es fundamental para ver, para abordar el tema de lo que tú decías de la crisis, si estamos en crisis o no, si más bien es una reforma. Yo misma, ¿no? Un poco preparando la reunión de hoy, uno se debate, ¿no? Entre qué tanto es la crisis del capitalismo, qué tanto es una reconfiguración. Creo que una de las cosas que tenemos que ver es que lo absoluto es difícil que lo podamos plantear. ¿Por qué? Porque tenemos formas de producción y modos de producción que son muy variados, muy distintos, y sí creo que hay una crisis de algunas de las formas tradicionales de producción, que además son las que históricamente sustentaron a las élites dominantes, que explican también un poco lo que estábamos hablando al inicio de la crisis, o sea, de la situación internacional, que hay que analizar. Y efectivamente hay unas que están en crisis y hay unas que se están reconfigurando. ¿Cuál va a ser el destino final de eso? Bueno, habrá que irlo analizando, pero no me atrevo a afirmar que es solo una reforma, porque también hay unas realidades, y creo que este tema de la pandemia ha acelerado algunas situaciones y ha puesto mayor crisis esa relación entre capital y trabajo, ¿no? Justamente por el tema de la pandemia, por todo lo que ha venido sucediendo. No, digamos, habrá que ver cómo termina esto. El tema es que tampoco termina mañana, porque el otro tema central en el análisis es
la periodicidad, ¿no? Solemos hacer análisis muy a la coyuntura, al momento. Y un análisis incluso de 20 años para analizar la crisis del capitalismo no es suficiente. O sea, creo que ahí sí tenemos que tomar el ejemplo chino de tener un análisis a más largo plazo, porque no es una crisis que solo va a durar 20 años o un periodo que a los ojos nuestros de Occidente luce mucho, pero que realmente no es tanto tiempo. Y luego la otra pregunta allí, que está asociada con esto de capital y trabajo, es si somos actores y si los trabajadores y las trabajadoras somos actores de cambio y no solo y somos centrales en esta crisis o en esta crisis de al menos algunas formas del capitalismo, ¿qué vamos a hacer en el ámbito político? No solamente en cada uno de nuestros países, no solamente desde cada uno de los movimientos o de los grupos sociales que representamos, sino también desde el punto de vista regional. Porque solamente una situación como, es decir, en una visión regional de integración, podemos tener suficiente fuerza política, porque la crisis del capitalismo, o sea, no podemos esperar que el capitalismo se desmorone solo. Hay cosas que por sí mismas se van a dar, pero la crisis del capitalismo y de los modos de producción y también de los modos de dominación en la región y en el mundo no se caen solo, no se caen por su propio peso. Es decir, por supuesto que su propio peso hace digamos, es un elemento determinante, pero los actores y cómo nosotros asumimos esa crisis y el lugar que tenemos que jugar en ella, hace una diferencia, ¿no? Entonces, y insisto, por ejemplo, ahí hay temas como los temas de migración, que quizás ameritan una conversa en otro momento, que son centrales, porque la presión, y lo decía Tania, por ejemplo, en el caso mexicano, nosotros también podemos hablar un poco de eso en este momento cuando migrantes venezolanos están regresando a Venezuela masivamente con consecuencia de que no son atendidos en otros países de la región en esta situación de crisis, significa la migración económica una presión importante también para los estados, para las relaciones internacionales, para el relacionamiento con nuestros vecinos. Es decir, cuando Tania dice que han recibido migración africana y que eso genera una presión en México, ¿no? Nos evidencia también una crisis de magnitud global, que ya no es nada más un tema regional, y la migración en esas características es también, creo yo, una expresión importante de la crisis de estas formas de producción, ¿no? Y el efecto que tiene sobre la gente, pues de manera cotidiana, en su vida, en su existencia, pues. Andrés Bercún, adelante. Adelante, Andrés. Gracias, Hugo. Bueno, un placer participar de esta actividad. Agradecer a la compañera Tania y a la compañera Marta por darnos su tiempo valioso y ayudarnos a reflexionar sobre lo que nos ocurre en este mundo. Dos preguntas. Frente a la ofensiva imperialista y el rol de México, a la compañera Tania, si es posible hacernos una síntesis, del cual nosotros obviamente como compañeros de Descamisados nos sentimos parte y impulsamos, si nos puede dar una pequeña síntesis sobre el rol del Seminario Internacional del Partido del Trabajo que viene desempeñando hace unos años, contarnos un poquito esos desafíos que seguramente se van a dar, si es posible, este año. Y a Marta, por la información que tengo, por la inauguración de este centro comercial de Irán en Venezuela y los intercambios que se están desarrollando a partir del petróleo, los insumos entre Venezuela e Irán, si nos puede contar un poquito en qué situación se encuentra todo ese intercambio y esa cooperación comercial, que de alguna manera ha logrado romper el bloqueo económico
y demostrando un poco como lo que planteaba Erwin y a referencia a lo que decía vos, Marta, que es posible construir de otra manera a pesar de los embates del imperialismo. ¿Por qué no continuamos con ese orden? Empieza Tania y luego Marta. Compañera Tania, adelante. Gracias. Saludos al compañero Andrés. Y bueno, comentarle referente al Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, que por cierto ahí pude conocer a mi compañera Fara y bueno, algunos otros compañeros más de la izquierda de América Latina, pero también del mundo. Comentarles que ya, tú no sé si tengas Fara ahí o Fátima, yo le digo Fara con mucho cariño, pero bueno, la compañera Fátima, a ella le mandé la nueva convocatoria. Comentarles que el seminario, como ustedes saben, se convirtió al final concentró a la izquierda no solamente de nuestro continente, sino de todos los continentes. Se hizo más representativo, más que el Foro de San Paulo, llegó a hacerse en los últimos años, por los temas y por la gente concentrada, con el nivel de la gente que estaba en este foro internacional. Ya son más de 20 años donde el Seminario Internacional de los Partidos y una Nueva Sociedad se realiza en Ciudad de México por el Partido del Trabajo de México. Y creo que le ha faltado mucho a mi partido, el Partido del Trabajo México, ha faltado dar más publicidad. Porque en este seminario internacional, les comentaba, ya en los últimos años se ha convertido en el foro que une a las izquierdas con más cantidad y calidad que el mismo foro de San Paulo. Creo que ha faltado más publicidad sobre este seminario internacional. En eso mi partido se ha quedado un poco atrás sobre publicitarlo, sobre meterlo más a redes sociales. Estamos en esta lucha en nuestro partido para que se pueda, no solamente quiero comentarles a ustedes que el profe Alberto Anaya, nuestro dirigente, y la coordinadora ha decidido hacer un compendio del seminario para que se pueda mandar por redes sociales, porque son muchos años de cómo se ha transformado precisamente la izquierda en el mundo, cómo el neoliberalismo ha caminado y ha destruido parte de nuestros países. Y bueno, eso es lo que les quiero comentar. Sí se va a realizar el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad. Yo creo que la mayoría de ustedes ha ido a México o ha participado en este foro, es muy importante. Quien no esté invitado, obviamente no son invitaciones personales, son invitaciones por organización, por partido, por país, por gobierno, pero están invitados a este foro internacional, Los Partidos y una Nueva Sociedad. No sé si quedó claro eso o era otra cosa, mi estimado Andrés. Clarísimo, compañero, gracias. Y no sé si quedó claro que sí se va a hacer el foro. Está para fechas de noviembre. Sí, sí. Hola. Sí, nosotros como descamisados vamos a participar. Marta. Ok, bueno, gracias. Ok, bueno Andrés, ante tu pregunta fíjate, la relación con Irán, además de que es una relación cercana, es una relación, el tema de Irán, el tema de Rusia, hay algunas relaciones nuestras que las voy a contar desde la visión de todos los que estamos sancionados por Estados Unidos. Es decir, hay un relacionamiento que estableció el presidente Chávez durante su gobierno, buscando justamente esa visión multipolar, en la que no teníamos por qué desde Venezuela relacionarnos, en primer lugar, con una relación de subordinación con Estados Unidos, que fue el rol que siempre desempeñó Venezuela, es decir, incluso en el ámbito petrolero, el rol de Venezuela siempre fue el proveedor seguro de petróleo para Estados Unidos. Y la relación de Venezuela con Estados Unidos siempre fue de subordinación. Les puedo dar un ejemplo de eso para entrar al tema de Irán, ¿no? Porque, digamos, tenemos que contextualizar un poquito. Las primeras embajadas, por ejemplo, que se hicieron en el Caribe Oriental, una vez se hicieron países independientes, son la Embajada de México, perdón, la Embajada de Venezuela y la Embajada de Cuba. La Embajada de Venezuela se hacía en estos países en contraposición, de alguna manera, a la presencia de Cuba en la región.
Entonces, históricamente Venezuela jugó un rol regional en América Latina y el Caribe a favor de los intereses de Estados Unidos como suplidor seguro de petróleo y absolutamente subordinado a la política de Estados Unidos, hasta que ganó las elecciones el presidente Hugo Chávez. Y bajo el liderazgo del comandante Chávez, el rol de Venezuela comenzó a ser otro, en tanto que además nos entendemos y nos vemos los venezolanos y muchos de nosotros latinoamericanos y caribeños en esa visión nuestra americana, ¿no? En la visión de que en ese relacionamiento entre nosotros y el fortalecimiento de la integración y la relación entre nosotros somos más fuertes. En esa visión, ¿verdad?, de no subordinarse a Estados Unidos y de hacer un relacionamiento político independiente entre iguales con otras naciones del mundo, entre las que están China, Rusia y por supuesto Irán. Venezuela estableció una relación muy cercana con todos estos países. Y en el caso de Irán, cuando empezaron todo el proceso más duro de sanciones contra Irán, también nosotros en ese momento, bajo el liderazgo del comandante Chávez, rompimos esas sanciones y dimos apoyo en el tema de suministro de gasolina, me parece también en ese momento. Entonces, ese paso que nosotros dimos en ese momento, cuando todavía no éramos un país sancionado como ahora, ¿no? El relacionamiento con la misma Rusia, ¿no? Que también todos recordemos, es decir, que si uno hace un análisis también del ámbito internacional, todos los países que hemos venido hablando aquí estamos sancionados. Está sancionada Rusia, fue sancionada en su momento Irán, y las sanciones de Irán cada vez son peores. Nosotros somos un país sancionado, y en ese marco de las sanciones no tenemos acceso no solamente a los repuestos, justamente por ese relacionamiento tan cercano con Estados Unidos, nuestra refinería, todo lo que tiene que ver con la producción petrolera está hecha a imagen y semejanza de Estados Unidos. Está hecha para refinar el petróleo que compraba Estados Unidos, y está hecha para comprar los insumos que producía Estados Unidos con la tecnología estadounidense. Entonces, todo está montado en ese relacionamiento económico y político con Estados Unidos. En el marco de las sanciones, nosotros tenemos una crisis, creo que fue bastante a nivel comunicacional, tuvimos una escasez importante de gasolina, y un elemento central en las sanciones es todo lo que tiene que ver con el transporte de hidrocarburos, es decir, todos los buques y todas las empresas navieras que se atreven a hacer transporte, tanto para lo que nosotros vendemos como para comprar insumos o gasolina a Venezuela, son sancionados. Eso como una forma de presionar al pueblo de Venezuela, porque quien padece fundamentalmente es el pueblo de Venezuela, en el objetivo de Estados Unidos de afectar al gobierno legítimo de Venezuela, conducido, como todos sabemos, por el presidente Nicolás Maduro. Entonces, en ese contexto, Irán se atreve a pasar por encima de esas sanciones y envía gasolina en unos buques que luego fueron sancionados los capitanes, incluso de esos buques, ¿no? Y también en ese contexto se hace un relacionamiento. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí, justamente porque producto del bloqueo y de la guerra económica, llegamos a tener en algún momento, sobre todo en el año 2017, una escasez de alimentos, y se generó todo un programa de alimentación para la población, que se lleva prácticamente casa por casa. Y al mismo tiempo se generan mecanismos para que, bueno, la gente pueda adquirir los productos en establecimientos del Estado venezolano, además de toda la red privada que existe, ¿no? Esa situación de escasez
efectivamente ha sido superada, pero ha sido superada también en un contexto en el que muchos productos son de muy alto costo. Entonces, ese relacionamiento con Irán nos ha permitido la compra de alimentos y la venta de esos alimentos, que es lo que va a estar próximo a entrar en funcionamiento en grandes establecimientos como supermercados, ¿no? Donde entiendo va a haber no solamente alimentos, sino quizás otros productos, ¿no? Porque consecuencia del bloqueo, pues hemos estado afectados, sobre todo en este caso, como te decía, lo que es la escasez ha sido superada, pero a un costo alto para la población, porque los productos son caros. Entonces se compensa con toda esta red de alimentación prácticamente casa por casa, donde además hay una participación importante de toda la organización popular, de la organización de base, donde las mujeres tenemos un rol central, y cada 15 días llega una caja de alimentos con lo básico para la población, ¿no? Pero esta relación con Irán, además de todo el tema de petróleo, está fortaleciendo todo lo que es el intercambio en el tema de alimentos. Porque además también nos ha pasado que todas las empresas que nos ayudan, que nos venden alimentos o que nos venden medicinas, prácticamente son perseguidas a nivel internacional. O sea, hay una persecución contra todo aquel que desea incluso tener una relación comercial. No estamos hablando de una relación ni siquiera política, estamos hablando de una relación comercial donde nosotros compramos productos de primera necesidad para la población. Es decir, tenemos experiencias de todo tipo. En algún momento, por ejemplo, se compró hace un buen tiempo unas insulinas en El Salvador, y para que esas insulinas llegaran hace ya buen tiempo, todavía estaba en la presidencia de El Salvador el presidente Sánchez Serén. Y estamos hablando de insulinas para el pueblo venezolano. Es decir, y la persecución para que eso llegara a Venezuela fue insólita, insólita. Entonces, esa relación con Irán, como la relación con Rusia, como la relación con China, que además está establecida en condiciones de igualdad, en condiciones de relacionamiento fraterno, no de subordinación, ha permitido que Venezuela también pueda resistir, y la población en Venezuela, gracias a todas las gestiones y todo el relacionamiento político desde el gobierno revolucionario, hayamos podido resistir este embate de las sanciones. Y por eso te decía que para explicar nuestra relación con Irán, con Rusia, con muchos, también hay que pasar por el tema de las sanciones, no porque nuestra relación sea de ahora, sino porque incluso cuando ellos fueron sancionados primero que nosotros también establecimos un relacionamiento y asumimos que esas sanciones no eran válidas, y asumimos incluso el riesgo que en ese momento significaba en la relación fraterna por la crisis que estaba pasando Irán. Y bueno, es en esos momentos, como en estos momentos para Venezuela, que uno sabe con quién cuenta y quiénes son los hermanos en la región, ¿no? Otra pregunta, observación a las compañeras. Patri, sí, adelante. Patricio, tu audio. Ahora, hola. Ahora sí. Perfecto. Hola compañeros y compañeras. Felicitarlos por la organización del evento, a Fátima, a Hugo, y obviamente felicitar a las compañeras en esta exposición brillante que están haciendo, tanto a la compañera Tania como a la compañera Marta. Tengo una pregunta muy puntual en esto de la crisis del capitalismo y de las nuevas formas de legitimar ciertas relaciones coloniales. La pregunta es específicamente a la compañera Marta, en relación a la cuestión del Esequibo. ¿Cómo está esa situación en términos de los recursos naturales, en términos geopolíticos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el interés? Porque no se sabe mucho, me parece, en relación a ese tema.
y cómo está puntualmente ahora, tengo entendido, en el Tribunal Internacional, digamos, ¿no? Esa es la pregunta específica. Muchas gracias. Bueno, fíjate, con relación al reclamo nuestro en el Esequibo, ¿no? Hemos hecho, nuestro canciller, Jorge Arreaza, ha hecho, después le puedo hacer llegar a todas y a todos un link de algunas de las entrevistas donde él explica muy bien cuál es la situación del Esequibo. Pero para explicar esa situación específica, voy a partir de algo que tú has dicho, que son estas nuevas formas de legitimar la colonización, ¿no? Que ha sido, digamos, que ha tenido mucho impacto en el caso nuestro en Venezuela, porque no solamente por el tema del Esequibo, sino prácticamente por todo lo que ha venido sucediendo desde enero del 2019 en el ámbito internacional, y todo lo que ha venido ocurriendo en el ámbito internacional es una locura. Es decir, es justamente eso, como tú lo has mencionado, Patrick, de la legitimación de nuevas formas de colonización. Decía yo al principio, si después de la Segunda Guerra Mundial se establece todo un status quo, ¿verdad? Que tenía esa visión bipolar, pero que también tiene una expresión en todos los organismos multilaterales, en toda la construcción como de esa estructura internacional que daba unas garantías mínimas, ¿no? A los estados, incluso por muy pequeños que fueran, ¿no? O sea, que incluso en esa visión, en esa hegemonía bipolar, Estados Unidos, Unión Soviética, había una estructura internacional mínima que garantizaba derechos básicos a los estados, por muy pequeños que fueran. La no intervención, la soberanía, la representación en esos niveles multilaterales, y también el acudir a tribunales internacionales. De eso Hugo sabe más que todos nosotros aquí, ¿no? Pero, ¿qué ha venido sucediendo, no? Después del 10 de enero del 2019, en el que Guaidó se autoproclama en una plaza como presidente de Venezuela, y hay todo un juego de Estados Unidos en el que el resto de los países lo secundan, donde los países no solo comienzan a reconocer a Guaidó como presidente, sino que en algunos casos rompieron relaciones. En otros casos mantienen relaciones diplomáticas con nosotros, consulados, etcétera, pero reconocen a Guaidó como presidente. Pensando que eso, o sea, y a partir de ahí comienzan a suceder cosas, no solamente por esto del Esequibo, sino incluso deudas que tenemos que algunos países tienen con Venezuela. Comienzan los tribunales a decir que nosotros no somos los legítimos acreedores de esa deuda, sino que el legítimo acreedor es Guaidó, ¿no? Entonces comienza a haber un descalabro total de las condiciones y de las garantías mínimas del derecho internacional, lo mínimo. O sea, no estamos hablando de lo máximo, de las otras cosas que uno sabe que ocurren, no estamos hablando de lo mínimo, es decir, ¿quién tiene la legítima representación del gobierno en el ámbito internacional? ¿Quién defiende los intereses del gobierno en un tribunal internacional? O sea, ¿quién es el gobierno legítimo? Entonces, comenzaron a armar todo un juego que pasa no solamente por el Esequibo, sino por el oro que se quedaron en Inglaterra, por las cuentas que han bloqueado en Europa, porque nos quitaron Citgo y porque nos quitaron también monómeros en Colombia. Es decir, se comenzó a armar un descalabro a nivel internacional que justamente lo que busca es legitimar estas nuevas formas de colonización. Y en el caso nuestro, tiene que ver con un tema central, que es demostrar, digamos, hay un tema que es lo simbólico, o el simbolismo que está detrás de no reconocernos como gobierno legítimo, sino reconocer a una persona que ni siquiera la propia oposición en Venezuela reconoce como legítima, ¿no? Y a partir de ahí, todo se descalabra.
¿no? O sea, no solamente lo del Esequibo, que tiene una gran trascendencia para nosotros. Ahorita voy a hacer alguna referencia, no solamente al Esequibo, sino también a la relación con Guyana, ¿no? que es interesante, sobre todo por las cosas que han ocurrido recientemente en Guyana. Pero, ¿en qué ha quedado todo esto? ¿No? En que ya ni siquiera lo básico a nivel internacional se puede garantizar. Porque hoy no nos los garantizan a nosotros, pero mañana no se lo pueden garantizar a cualquier otro. Es decir, cualquier otro país está en el mismo riesgo que estamos nosotros de no tener ni la garantía mínima de respeto mínimo de quien te representa, ¿no? Entonces, eso también es una expresión, volviendo al tema en mi opinión, es una expresión de esto que hemos hablado, o de una parte de esa crisis del capitalismo y de cómo también eso se expresa en el juego internacional, ¿no? Porque aquí estamos viendo cómo se vuelven de nuevo a cruzar los intereses económicos sobre los recursos de Venezuela, sobre las empresas que Venezuela tiene en el exterior, sobre el oro de Venezuela, sobre, o sea, toda la base económica de Venezuela armada por Estados Unidos, no solamente para afectar el gobierno de Venezuela y a la población de Venezuela, sino también para demostrar en el ámbito internacional digamos, no podemos decir que son los últimos porque hablaba antes que el tiempo no es inmediato, pero sí una demostración clarísima de una misma crisis del imperio ya en el Estado, cuando ya no es ni siquiera, o sea, cuando ya ni siquiera puedes cuidar las formas, estás en la máxima expresión de tu propia crisis. Es decir, esto es toda esta agresión contra nosotros y todo esto de ir contra nuestros recursos naturales, contra nuestra capacidad productiva, contra nuestras cuentas, contra quienes trabajan con nosotros, también son una expresión muy clara de la propia crisis que tiene Estados Unidos como hegemón mundial, porque nosotros somos la clara expresión de que ellos no tienen control como deberían tener bajo su concepto de esta parte del mundo. Y si no pueden tener control de esta parte del mundo, ¿cómo pueden ser un hegemón mundial? ¿Cómo pueden controlar el mundo si no pueden tener control sobre América Latina y el Caribe? Si no pueden tener control sobre Venezuela, que fue su armador político en la región, ¿no? Entonces, en el caso específico del Esequibo, como te decía, les puedo compartir alguna información más detallada, porque es un tema que amerita casi que una reunión completa, y seguramente hay compañeros que llevan mejor ese tema que yo. Pero hay algunos temas interesantes que han venido ocurriendo este año, que se los dejo como tips, ¿no? En Guyana hubo elecciones. En las elecciones de Guyana, por supuesto, con la intervención de la OEA, pasó mucho tiempo sin saberse quién ganaba o quién no ganaba las elecciones. Muchas dudas sobre el resultado electoral, mucho cuestionamiento al presidente Granger, que no es que es el mejor amigo de Venezuela, no lo es. Es decir, ya él en sus primeros 6 meses de gobierno dijo que Venezuela era un mono en la espalda de Guyana. Es decir, y que tenía un peso importante y articuló y trató de articular mucho en los espacios multilaterales del Caribe contra Venezuela. Sin embargo, recientemente hubo declaraciones del mismo presidente y de algunos actores de Guyana en el que ellos se negaron a hacer algunas cosas que el gobierno de Estados Unidos le estaba solicitando, como por ejemplo instalar emisoras para invadir el espacio radioeléctrico de Venezuela, porque bueno, los manuales no actualizados de Estados Unidos, estamos hace unos 30 años y ellos necesitan poner en la frontera con Venezuela radios que difundan la libertad y la verdad desde la visión que ellos tienen, ¿no? Y el gobierno de Guyana se negó, ¿no? Entonces hay una situación a nivel internacional que
seguramente el gobierno de Guyana está tratando de aprovechar en favor de sus intereses, entre otras cosas, porque la zona en reclamación y toda su proyección hacia el mar es una zona con grandes recursos naturales, en la que hay empresas internacionales como la Exxon con grandes intereses y que no pudieron desarrollar sus intereses en Venezuela a sus anchas, y bueno, ven oportunidades de eso en Guyana. Sin embargo, sobre todo, a mi entender, la expresión de lo que ha venido pasando en los tribunales internacionales con Guyana no es muy distinta a lo que pasó con el oro, no es muy distinta a lo que pasó con la agresión al consulado de Venezuela en Bogotá, no es muy distinta a que se hayan quedado con Citgo y la forma como se quedaron con Citgo, ni al bloqueo o congelamiento de cuentas en Europa, ¿no? O sea, al final de cuentas todo eso es la piratería del siglo XXI, de los mismos colonizadores, y por eso ese planteamiento tuyo me parece que es muy, muy preciso, que son las nuevas formas de legitimar la colonización que en este momento se presentan de la manera más cruda contra Venezuela, pero que tarde o temprano a todos los demás nos va a llegar. De una forma más sutil quizás, o menos evidente quizás, porque las sanciones y el bloqueo comienzan a dejar en evidencia muchas cosas, pero al final de cuentas también la forma como se actúa, como decía antes, el nivel de agresión también es una expresión de la misma crisis que tienen cuando ya no, ni siquiera las formas la pueden guardar, porque hay un nivel de desespero. O sea, yo diría hay un nivel de desespero porque simbólicamente, ¿cómo tú explicas si desde que el presidente Maduro elegimos al presidente Maduro una vez en el 2013, todos los periódicos, todos los tanques de pensamiento de Estados Unidos vienen proyectando que el gobierno del presidente Maduro dura 6 meses? Ya desde un principio dijeron que era ilegítimo, que ya se iba a acabar, que no era democrático, que no. Pasa el tiempo, se hacen una jugada como la de Guaidó, como muchas otras que han hecho, y resulta que mañana cae, pasado mañana cae, el otro mes cae, ahora sí vamos a poder con el gobierno de Maduro, ahora sí vamos a poder con el pueblo venezolano, y aún no han podido y no podrán. Entonces ahí hay un elemento que es central, porque simbólicamente, no solamente por el rol que nosotros hemos desempeñado, sino simbólicamente es muy representativo que no hayan podido, como en su momento no pudieron con Cuba, y eso también tenía y tiene aún un peso simbólico fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, compañera Marta. Otro interviniente, otra intervinienta. Quisiera hacerle una pregunta directa a la compañera Tania. Teniendo en cuenta la política implementada por el gobierno de AMLO, ¿no?, en relación con la recuperación de la soberanía energética, esa política no entraría en conflicto directo con el capítulo 14, inversiones del TEMEC, que adopta las mismas reglas de los tratados clásicos sobre inversiones, incluyendo la expropiación indirecta, figura por la que México fue condenado como Estado responsable de violación del derecho internacional en varias ocasiones por el CIADI? ¿No entraría en conflicto, Tania? Gracias, compañero. Gracias, compañero. Bueno, me lo pusiste difícil porque economista no soy. Pero sí, efectivamente lo que dices es parte, tenemos un problema en México, quiero comentarte. Tú eso lo sabes, creo que ustedes que conocen más sobre la geopolítica y la geoeconomía lo entienden mucho más. El problema en México es que el TECMEC lo que tuvo que firmar era antes Tratado de Libre Comercio, y en esta nueva firma es TECMEC,
entre el presidente nuevo Andrés Manuel López Obrador y el de Canadá y Estados Unidos, pues fue casi obligatorio, a pesar de que violentamos lo que tú dices, se violenta parte de los tratados. Algo que violenta también es la soberanía, lo que hablan de la soberanía económica de los países. Lo que les comentaba hace rato, en este que se firmó TECMEC de Canadá y Estados Unidos, no tiene nada de igualdad como debería tener un tratado económico entre los países. Así que es complicado para nosotros, estamos en una desigualdad. Y bueno, quiero comentarte que para nosotros tratar siempre con Estados Unidos siempre va a ser un problema fuerte, porque siempre va con ventaja sobre Canadá y México. Y como tú sabes, a Estados Unidos, en este caso con este presidente, no le importa más que él tener las ganancias. Y en esto, no solamente se violenta eso, sino en este TECMEC que se firma otra vez Estados Unidos y Estados Unidos con Canadá, sino quiero decirte que estamos en súper desventaja. Y eso que todavía no conocemos bien el contenido de lo firmado. Lo que sí sabemos es que jamás vamos a tener una firma de iguales a iguales como pasa en la Unión Europea. Y efectivamente México ha estado ya señalado muchas veces y ha estado en estos temas acusado muchas veces, pero desgraciadamente no tiene otra opción. Ni Andrés Manuel López Obrador, que pensamos que podía ser más duro en la política económica con Estados Unidos, no lo ha podido hacer. Bueno, hizo la visita a Estados Unidos, cuando jamás lo imaginamos. Salió bien, pero creo que México le ha sido muy difícil. Creo que esa parte de la parte económica, no sé si hay un país económico, yo veo muchos amigos, compañeros que son buenos, Fátima es buena en eso, el compañero que está, Andrés también, que es también muy estudioso, pudieran ayudarme con el tema que tú me preguntaste. Yo soy más política, soy más de la parte geopolítica, esa es lo que yo me dedico, soy más sobre este tema. El tema económico no soy tan especialista, por eso es que yo te contesté más políticamente, ¿no? Yo creo que si alguien económico me puede ayudar, pues yo les voy a agradecer, porque creo que ustedes saben más sobre ese tema. Muchísimas más tú gracias, tú lo sabes muchísimo, compañero. Muchísimas gracias realmente. Otra pregunta, observación, réplicas, análisis. Hay un comentario, Hugo, que yo quisiera hacer. Yo quisiera hacerle a usted una pregunta, Marta, si se puede. Sí, claro. Si se admite que no hay crisis del capitalismo y que se trata de reconfiguración, ¿cuál sería el sentido de seguir sosteniendo una revolución? ¿Por qué no acoplarse nomás ya al capitalismo y aplicamos lo que dijo Fukuyama? Bueno, yo creo que esa es para empezar, una pregunta provocadora, muy provocadora, ¿no? Bueno, yo creo que hay un elemento allí que tiene que ver primero con la convicción, ¿no? Es decir, quizás el camino de plegarse es más fácil, es menos traumático, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la convicción que nos tiene sentados, digamos, en este lugar de la historia o de este lado de la historia, eso no es una opción, porque el plegarnos supone aceptar la subordinación, la explotación, el que la gente tiene que vivir en la extrema pobreza, en naturalizar la inexistencia de derechos básicos, o sea, no solamente de derechos, incluso los derechos civiles, ¿no? Sino incluso sobre todo los derechos humanos en términos más amplios, ¿no? El derecho a estudiar, el derecho incluso el derecho a existir, ¿no? Porque si nos plegamos a que el capitalismo se va a reconfigurar y no hay otra salida, ¿sí? Tenemos que aceptar todo eso, tenemos que aceptar la pobreza absoluta, tenemos que aceptar la mentira, la subordinación, la esclavitud, la colonización, y desde este lugar del mundo, desde este lugar en el que nosotros estamos sentados, eso no es aceptable, no es un tema de visión política y es un tema de visión ideológica incluso, ¿no?
antes te decía, Hugo, que quería hacer un comentario, ¿no? Creo que hay un tema que sería interesante que en los otros conversatorios más adelante, quizás otros compañeros que llevan más esos temas pudieran tratarlo, que es el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Digamos, todos de alguna manera estamos afectados por esa política interna, por el alcance de la política exterior de Estados Unidos, por su forma de actuar en el mundo y por la cercanía que unos más que otros, bien lo decía Tania, es decir, la cercanía de México determina un margen de acción también complejo, ¿no? Y creo que los avances en México y la posición del presidente de México y de todos los compañeros que están allá dando la batalla desde este lado de las posiciones y desde la izquierda es más complejo, creo yo, que casi cualquier otro lugar del mundo por la cercanía de Estados Unidos, ¿no? Y el tema de las elecciones en Estados Unidos, cómo se ve, cómo se va a abordar, qué significa eso. Tú hablabas mucho al principio de tu pregunta de la crisis interna de Estados Unidos. Creo que eso sería un tema interesante para que veamos quizás con otros compañeros que conozcan bastante ese tema, porque yo desde mi perspectiva, de alguna manera, Trump es una expresión de la crisis de esa sociedad, no solamente cómo se comporta y cómo se relaciona en la política exterior, sino incluso cómo se relaciona al interno de Estados Unidos, cómo ve a la población, cómo se relaciona con el resto de los actores políticos y con el resto de la institucionalidad de Estados Unidos, con lo que eso significa para ellos y qué representa Biden, ¿no? Yo no veo que sea un escenario mejor Biden que Trump, porque creo que es una discusión que pudiéramos dar en otro momento, porque creo que en el caso de Trump, por ejemplo, está tan deslegitimada su conducta, ha sido tan visceral su forma de actuar y está tan, digamos, tiene tan poca credibilidad regional que para mí en las elecciones de Estados Unidos mi candidato es Trump. Porque en la medida que una persona como él, con esa poca credibilidad sobre todo en el ámbito internacional, ¿no? Eso es algo que más bien nos puede favorecer, ¿no? Porque él ha propiciado y ha sido un catalizador de esa crisis interna de Estados Unidos, ¿no? Y de la crisis del status quo en Estados Unidos. Biden, en mi opinión, viene a representar ese status quo que ya existe, ¿no? Y a salvaguardar lo que ya existe, a limpiar, a pasar un trapito limpio en los desastres que haya dejado Trump, recoger los vidrios y hacer como que no pasó nada, ¿no? Pero solamente en apariencia, ¿no? Porque yo sí creo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, las posiciones de Biden siempre han sido muy duras y pueden ser más duras todavía que las de Trump, en mi opinión, aunque sean públicamente más potables, ¿no? Entonces, creo que, bueno, solamente quería hacerte ese comentario que me parece que sería un tema interesante que viéramos y discutiéramos sobre las elecciones de Estados Unidos, la crisis interna de su status quo y cómo eso también nos afecta, cuál sería el panorama para nosotros en la región y para la izquierda en la región de ambos candidatos, pues. Perfecto. Llegamos a nuestro límite de tiempo. Evidentemente que estamos asistiendo a mutaciones, pero fundamentales a nivel internacional. Hay descontento, hay malestar, hay irritación de los pueblos, hay crisis, cae la economía, cae el comercio mundial. Con eso, digamos, se evidencia incluso a través de informes del Banco Mundial de junio, ahora la CEPAL acaba de sacar otro informe, el FMI otro informe, y el último informe habla hasta de crash, de colapso, si se quiere, ¿no? Y bueno, pues
Ya debatiremos en su momento las posibles alternativas. Lo cierto y lo concreto es que en esta situación de crisis humanitaria, económica, social y sanitaria también, por todos los medios, el capitalismo intenta ocultar la existencia de alternativas. Y bueno, nos encontramos en esa bifurcación de camino en que en algún momento, digamos, los pueblos van a tener que definir cuál es el rumbo a seguir. Muchísimas gracias a Tania, compañera Tania, muchísimas gracias a Marta y muchísimas gracias a los participantes y a las participantes. Y nos volveremos a ver el próximo jueves. Y dejo la última palabra a la señora Fátima Rayo para, digamos, la palabra final. Hasta el próximo jueves. Saludos. Bueno, solamente para agradecerle a todas las compañeras y los compañeros, a todas, a todos, todes, por haber participado, compartido más vale con nosotros, y le esperamos nuevamente para el próximo jueves. Las gracias a la compañera Tania, a nuestra querida Marta, que le extrañamos por aquí también, y Los a extraño todos. mucho también. Sí, te extrañamos por aquí, Marta, y después le esperamos también a Tania, para que nos pueda visitar cuando pase esta pandemia, ¿verdad? Bueno, así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao, hasta el jueves.